Operaciones entre funciones. Resta de funciones. ¿Y qué es la resta de funciones? La resta de funciones, denotada como f menos g de x, es una operación matemática que consiste en combinar dos funciones, f de x y g de x, a partir de la sustracción, obteniendo así una nueva función. F menos g de x es igual a la diferencia entre las funciones f de x y g de x. Es importante resaltar que la resta entre funciones se efectúa de manera similar a la resta entre expresiones algebraicas. Ejemplos. Ejemplo número 1. Sean f de x igual a 6x a la 4 más 3x al cuadrado menos 4 y g de x igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4, calcular f menos g de x. Solución. Inicialmente se identifican las funciones f de x y g de x. Luego se expresa la operación f menos g de x escribiendo las funciones separadas entre sí a través de un signo menos. Como siguiente paso, se eliminan los paréntesis considerando que, si antes de uno de ellos hay un signo menos, los términos que están en su interior deben cambiar su signo. De esta manera se tiene que f menos g de x es igual a 6x a la 4 más 3x al cuadrado menos 4, y considerando que antes del segundo paréntesis hay un signo menos, se debe cambiar el signo de cada uno de los términos que hay en su interior, obteniendo de esta manera los valores menos 2x al cubo, más 6x al cuadrado y más 4. En el siguiente paso deben agruparse términos semejantes ordenándolos de mayor a menor exponente. De esta manera se tiene que f menos g de x es igual a 6x a la 4 menos 2x a la 3 más 3x al cuadrado más 6x al cuadrado menos 4 más 4. Y finalmente se reducen términos semejantes obteniendo que f menos g de x es igual a 6x a la 4 menos 2x a la 3 más 9x al cuadrado, y teniendo en cuenta que menos 4 más 4 es igual a 0, se eliminan los términos independientes. De esta manera la función f menos g de x es igual a 6x a la 4 menos 2x a la 3 más 9x al cuadrado. Ejemplo número 2. Sean f de x igual a 6 menos x al cuadrado sobre 4x al cubo y g de x igual a 6x al cubo menos 4 sobre x menos 1, calcular f menos g de x. Solución. Inicialmente identificamos las funciones f de x y g de x. Luego formamos entre ellos una diferencia escribiendo la expresión f menos g de x. En este caso podemos apreciar que la operación obtenida se asocia a una resta entre fracciones. Por esta razón, para efectuar el cálculo de su resultado, es importante aplicar el procedimiento que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. De acuerdo a este procedimiento, se tiene que f menos g de x es igual al producto entre x menos 1 por 6 menos x al cuadrado menos el producto entre 4x al cubo por 6x al cubo menos 4. Resultado que se divide entre el producto entre 4x al cubo por x menos 1. Aplicando propiedad distributiva en los productos obtenidos y considerando la importancia de los paréntesis al efectuar una diferencia, por esta razón se siguen usando, se tiene que f menos g de x es igual a 6x menos x al cubo menos 6 más x al cuadrado menos el producto entre los dos otros factores, de donde se obtiene
24x a la 6 menos 16x al cubo. Sobre el producto entre 4x a la 3 y x menos 1, que es igual a 4x a la 4 menos 4x a la 3. Como siguiente paso, se eliminan paréntesis y de esta manera se tiene que f menos g de x es igual a 6x menos x al cubo menos 6 más x al cuadrado. Y teniendo en cuenta que antes del segundo paréntesis hay un signo menos, se cambia el signo de cada uno de los términos en su interior, obteniendo así menos 24x a la 6 más 16x al cubo sobre 4x a la 4 menos 4x a la 3. Después de efectuar los productos, se agrupan los términos semejantes y se organizan de mayor a menor exponente, obteniendo que f menos g de x es igual a menos 24x a la 6 más 16x al cubo menos x a la 3 más x al cuadrado más 6x menos 6 sobre 4x a la 4 menos 4x a la 3. Finalmente se reducen términos semejantes y se tiene que f menos g de x es igual a menos 24x a la 6 más 15x a la 3 más x al cuadrado más 6x menos 6 sobre 4x a la 4 menos 4x a la 3. Y de esta manera la función f menos g de x es igual a menos 24x a la 6 más 15x a la 3 más x al cuadrado más 6x menos 6 sobre 4x a la 4 menos 4x a la 3. Ejemplo número 3. Sean f de x igual a 4 sobre x al cuadrado más 5 y g de x igual a x al cubo menos 6 sobre x, calcular f menos g cuando x es igual a 3. Solución. Inicialmente identificamos las funciones f de x y g de x. Luego escribimos la expresión f menos g de x, obteniendo que esta es igual a 4 sobre x al cuadrado más 5 menos x a la 3 menos 6 sobre x. Y teniendo en cuenta que en el ejercicio se nos pide calcular f menos g de 3, evaluamos la función cuando x es igual a 3. Para hacerlo, reemplazamos la variable por el número dado cada vez que ésta aparezca. De esta manera obtenemos que esto es igual a 4 sobre 3 al cuadrado más 5 menos 3 al cubo menos 6 sobre 3. Si efectuamos las operaciones obtenidas, esto nos conduce a que f menos g de 3 es igual a 4 sobre 9 más 5 menos 27 menos 6 sobre 3. Lo anterior nos conduce a que f menos g de 3 es igual a 4 sobre 14 menos 21 sobre 3. Y teniendo en cuenta que estas fracciones pueden simplificarse, se tiene que la imagen de la función f menos g cuando x vale 3 es igual a 2 séptimos menos 7. Efectuando esta operación, la cual aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, podemos apreciar que el resultado es igual a menos 47 séptimos. Esto significa que la imagen de la función f menos g cuando x vale 3 es igual a menos 47 séptimos. Y listo, hemos finalizado nuestros ejercicios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.